tardes, Rubí, y a los demás compañeros de la maestría que puedan ver esta grabación. El día de hoy vamos a hacer una inducción un poquito diferente. Vamos a hacer un pequeño conversatorio en relación a qué es hacer un posgrado y en concreto qué es hacer una maestría, ¿cierto? El día de hoy se encuentra con nosotros el profesor Roberto Mauricio Cárdenas. Profesor Mauricio, ¿te gustaría presentarte? Sí, no hay ningún inconveniente. Buenas tardes para todos. En esta charla informal de presentación de la maestría, mi nombre es Roberto Mauricio Cárdenas, soy docente de la maestría en gestión de TI desde hace 5 años. Actualmente dirijo el curso de tendencias disruptivas. También lidero el semillero Innovation, adscrito a la SBTI. Llevamos trabajando como docente ya 25 años. Soy máster universitario en e-learning y tecnologías educativas. Apoyo proyectos de investigación en la parte de BPM y arquitectura también. Y pues no, bienvenidos a todos los estudiantes de la maestría. Gracias, doctor. Gracias, profesor Mauricio. Profesor Ronald. Buenas noches para todos. Mi nombre es Ronald Rojas Alvarado. Soy administrador de empresas con un título de PhD en gestión de empresas por la Universidad Politécnica de Valencia. Mis áreas de investigación son innovación, estrategia y habilidades blandas. En el marco de la maestría los acompaño con el curso de competencias de habilidades gerenciales y cambio organizacional, se denomina. Mi horario de atención al Skype es todos los días de lunes a sábado, de 8 de la mañana, más o menos 8 o 9 de la noche. Normalmente comparto mi contacto telefónico, así que seguramente ya tienen mi número telefónico, entonces en lo que les pueda colaborar, con mucho gusto y bienvenidos. Gracias. Profesor Albeiro. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Albeiro Cuesta Mesa. Soy ingeniero de sistemas y soy doctor en ingeniería informática de la Universidad Pontificia Salamanca. Soy emprendedor y empresario de la industria TI. He sido socio fundador de 2 empresas de base tecnológica. Soy pues también consultor y asesor de industria, de gobierno y de academia. Y estoy vinculado en la maestría desde el segundo semestre del 2019. Y bueno, y en el caso de Emprendimiento TI, mañana a las 7 tenemos la primera web conference, específicamente muy motivacional, Ruby, para que no te la vas a perder, para mirar un ejemplo vivencial y empezar a trabajar pues, esa línea. Profesor Gilberto. Buenas tardes para todos, Ruby. Bueno, bienvenida a la maestría. Mi nombre es Gilberto Pedraza García, soy ingeniero de sistemas y computación. Tengo un doctorado en ingeniería de la Universidad de los Andes. Mi área de experticia pues es la ingeniería de software, todo lo que tiene que ver con arquitectura, pero no solo arquitectura en términos de desarrollo, sino que me he ido moviendo hacia la gestión en lo que tiene que ver con la arquitectura empresarial y todo lo que rodea ese campo, esa disciplina. Todavía me gusta programar como ingeniero de sistemas y pues espero que en este curso, particularmente el de arquitectura y estrategia de negocio, pues encuentres un camino para lo que puede ser tu proyecto de grado como magíster, porque pues eso es lo esencial, ¿no? Aquí pasamos un poquito de una formación tradicional a una formación ya con unos objetivos, una aplicabilidad, donde se esperan unos resultados pues concretos.
Igual, pues, mi disponibilidad, digamos, es de medio tiempo en la UNAD, pero igual por el Skype, por los foros, podría atender todas tus inquietudes. Muchas Gracias, gracias. profesor Gilberto. Ruby, ¿te gustaría presentarte? Buenas tardes. Yo soy ingeniera de sistemas, especialista en seguridad informática de la UNAD, ¿cierto? Y tengo muchísimas ganas de aprender ahora en la maestría. La verdad, pues me quiero enfocar como por la parte de la docencia, entonces por eso quiero ser magíster, porque me parece muy bonito eso. La docencia me encanta. Muchas gracias a todos. Genial, Ruby. Bueno, mi nombre es Dario José Delgado Quintero, soy ingeniero de sistemas, tengo una maestría en ciencias de la computación y soy doctor en ingeniería de la Universidad Industrial de Santander. Eh, Comparto también mi actividad como docente en la UNAD con el liderazgo de la maestría. Entonces, cualquier inconveniente, cualquier duda, cualquier cosa que necesites del programa, pues te puedes poner en contacto conmigo. A todos los estudiantes, iniciando el semestre, les enviamos una pequeña carta de bienvenida. En esa carta de bienvenida están todos los contactos nuestros, contactos del profesor Roberto Mauricio, de Ronald, de Albeiro, de Gilberto, del profesor Mauricio Rodríguez y la profesora Diana Vázquez, que pues, ellos ya están dictando cursos de electivos, que de pronto no están acá precisamente por ello, pero allá puedes encontrar todos sus correos electrónicos, sus cuentas de Skype, por supuesto mi cuenta de correo electrónico y Skype también. En este correo también van a encontrar, muy importante, la cuenta de contacto del representante de los estudiantes, la voz de ustedes ante el comité curricular de la maestría. Darle la bienvenida a este programa y miren que más que mandado a hacer, es lo que nos contaba Rubia hace un momento, que ella quiere hacer una maestría porque quiere dedicarse a la docencia. Vamos a tratar de utilizar de pronto esta horita de tiempo que tenemos acá para conversar un poco en relación a qué significa que un profesional decida hacer un posgrado, ¿cierto? Y en concreto, qué significa que ese profesional lo que quiere hacer es una maestría, y en concreto una maestría en profundización. Eso es como el tema de conversación del día de hoy. No sé si de pronto están viendo mi presentación, mi pantalla. Sí, profe, se ve bien. Bueno, entonces, pues hoy de pronto no voy a hablar tanto, de pronto vamos a hablar entre todos un poco y es hacernos algunas preguntas en las cuales podamos ver diferentes perspectivas. Fíjense, la charla de bienvenida era qué significa ser un magíster, qué implicaciones tiene que yo decida realizar una maestría y en concreto una maestría en gestión de tecnologías de la información. Dentro de las opciones que se suelen encontrar en la literatura, en nuestras propias vivencias, acá todos pues ya tenemos nuestro título de maestría y los que no pues estamos esperando poder obtenerlo. Uno llega a encontrar muchas razones, ¿no? El ampliar un campo de conocimiento, el explorar nuevas áreas de conocimiento. Muchas personas deciden, por ejemplo, realizar un programa de posgrado para cambiar su línea de profundización, para cambiar su área de trabajo, para mejorar sus perspectivas de carrera, y otros tantos deciden realizar unos posgrados para poder realizar un proceso de investigación. Entonces, en este orden de ideas, vamos a mirar algunas de las vivencias que de pronto nosotros hayamos tenido en este proceso de formación, si les parece, por supuesto, de por qué decidimos realizar una maestría. Por ejemplo, en mi caso particular, la razón principal para realizar el proceso de formación en maestría estaba muy asociado a los procesos de investigación. En mi caso, yo hice una maestría en investigación, Master of Science.
Y en este contexto, el hacer la maestría tenía que ver con poder investigar en una línea temática muy concreta y en ese proceso de hacer el posgrado en aprender el cómo investigar metodológicamente, cómo abordar los procesos de investigación. Todo el proceso de formación en la maestría estuvo girando alrededor de este tema y una de las lecciones aprendidas de pronto dentro de ese proceso de formación fue precisamente entender que estudiar una maestría no me iba a otorgar un conocimiento concreto, sino me iba a otorgar una serie de herramientas para poder abordar problemas genéricos hacia un área de conocimiento. Es decir, que la maestría me iba a enseñar a mí, metodológicamente hablando, cómo abordar problemas, más que decirme la receta mágica de cómo se pudiese llegar a abordar problemas en una área concreta, como por ejemplo pudiese ser la nuestra, ¿no? En gestión de tecnología. Eso fue como la vivencia principal en mi proceso de formación de maestría. No sé, profesor Ronald, si de pronto le gustaría contarnos cómo fue ese proceso en su caso. Bueno, pues, ¿qué les cuento? Resulta que yo me fui a hacer el doctorado a la Universidad Politécnica de Valencia en España y allá uno iniciaba con un cursito de un año que le otorgaba a uno el título de especialista. Posteriormente le otorgaba a uno el título de diploma de estudios avanzados, que viene siendo como una maestría. Y una vez terminado esa idea, pues uno iniciaba con la tesis doctoral. Entonces, digamos que yo pasé directamente pues por ese ciclo. Actualmente eso ha cambiado. Ahora inicia con la maestría y después arranca directamente el doctorado. O si uno tiene una maestría y se aplica, pues le homologan esa maestría e inicia directamente al doctorado, obviamente con unos cursos, etcétera. Pero digamos que es como el nuevo camino. Eh, Aprovecho la oportunidad para decir que anteriormente uno hacía pues la tesis doctoral y eso pues ha ido como minimizando el número de las páginas, las que uno revisaba en su época. Yo terminé en el 2009, pues eran tesis de 600, 500, 400, así como en esa historia, ¿no? Después, en mi época ya decía, no, 100 hojas ya es exagerado, y ahora pues ya no quieren tesis, sino quieren artículos publicados ya. Entonces, digamos, eso ha ido cambiando progresivamente como para que te vayas haciendo la cabeza, Ruby, de qué es lo que se te viene en adelante. Entonces, ya no es ese libro gigante, sino que es algo muy, muy concreto y sobre todo validado ya por pares internacionales, ¿no? A raíz o a través de artículos. Entonces, todos estos temas de investigación, eh, las herramientas de investigación, los cursos que se dictan en esta área, pues son fundamentales porque seguramente si escoges este camino, pues serán una piedra angular de tu tesis doctoral, así que hay que ponerle bastante cuidado. El otro aspecto que no hay que echar en saco roto es el tema del inglés, ¿no? Como todos sabemos, pues la literatura más importante está en inglés, entonces la sugerencia para todos es que así no nos guste, pues hay que familiarizarnos con el idioma. Al principio obviamente es complicado porque el lenguaje es un poco técnico y uno pues anda más perdido que el berraco, pero después uno le va cogiendo cariño y ya uno va leyendo los artículos obviamente mucho más rápido y les va cogiendo como ese amor. Entonces, eso es como lo que les puedo comentar con respecto a investigación un poquito por el lado de la maestría. Normalmente, digamos que el reto es terminar ese doctorado y después le dicen, no, la verdadera prueba de fuego está en los artículos que publicas, en la calidad de esos artículos. Entonces, ese reto todavía es peor. Y después mantenerte en la clasificación, pues también es un reto muy, muy divertido porque pues tienes que estar periódicamente publicando artículos en journals internacionales de buen calado. Entonces, ahí es una carrera de largo aliento. También otra sugerencia muy, muy acertada es mantener esas redes de investigación que son fundamentales para poder publicar en esos buenos journals. Así que esa asistencia, por ejemplo, a los congresos es fundamental, ¿no? Para poder seguir
cultivando esas redes. A veces uno como que dice, no, pero pues, no es que me aporte mucho, etcétera, pero realmente yo creo que ese capital relacional es fundamental para poder ubicarse en journals prestigiosos. Digamos que en términos muy generales eso era mi aporte. Gracias. Gracias, profesor Ronald. Profesor Gilberto, tú eres egresado de la Universidad de los Andes, ¿cierto? Sí, ingeniero Darío. Pero la Universidad de los Andes es una de las mejores universidades del país y genera algunos de los profesionales en relación a tecnologías de la información con mejores cualificaciones, ¿no? Sí. ¿Cómo fue tu experiencia en ese proceso de formación de maestría? ¿Y qué le pudieses recomendar a Ruby en relación a qué esperar de un proceso de formación de este nivel? ¿Y qué recomendaciones le darías en este proceso de formación virtual? Por supuesto, no solo a Ruby, sino a los demás compañeros que van a iniciar el proceso de formación y que muy seguramente van a ver la grabación. Sí, indudablemente. Bueno, quizás la primera recomendación tiene que ver con el rigor y la disciplina. O sea, eso es esencial. Desde cuando uno empieza a escribir cualquier texto, cualquier párrafo, cualquier argumentación, hay que aprender a argumentar muy bien las ideas. Si algo tiene que desarrollar es esa virtud de poder escribir y de alguna manera tomar en cuenta el estado del arte, los antecedentes, lo que dicen los demás autores. Entonces es fundamental, al principio me costó muchísimo la formación, digamos, profesional, digamos que tiene muchos matices y digamos dentro de esas posibilidades, pues digamos uno se puede ligar a ciertas características que le pueden ser a uno muy afines, pero en términos ya de la maestría, pues la exigencia va a veces mucho más allá de las habilidades que a veces uno ha desarrollado de forma espontánea. Entonces tiene que desarrollar unas habilidades mucho más centradas en la investigación, en buscar la solución a problemas, eso es otro aspecto esencial, encontrar el horizonte que le permita a uno no solo explorar, sino conocer muy bien para que después uno pueda proponer cosas nuevas. ¿Sí? Me parece que eso es esencial. Uno no puede improvisar, la verdad. Si uno va a hablar de un tema, tiene que primero entender de dónde viene, para dónde va, quiénes son los autores más importantes, y a partir de ahí es que comienza uno en realidad a construir. ¿Sí? El tema del conocimiento, pues es algo, es un paradigma, ¿no? Nos habla en la maestría, hay que empezar a correr las fronteras del conocimiento, pero a veces no hay que pensar en cosas tan trascendentales, sino que en el día a día se va construyendo. Entonces, otra recomendación, esto es del día a día, esto no es de pronto como hacía uno al finalizar el bachillerato en alguna universidad, y es que el día antes comienza uno a preparar y a escribir. ¿Sí? No, esto es del día a día, esto es dedicarle tiempo, esas son horas que hay que invertirlas de esa manera. Y en términos virtuales me parece que el reto es muy grande, porque es que en el ambiente virtual a veces se desmotiva uno muy rápido. O sea, el hecho de no estar interactuando con otras personas, el hecho de, pues, si bien mediamos a través de unas tecnologías que nos permiten hablar, nos permiten dialogar, pues no es lo mismo que compartir, no es lo mismo que tener al colega al lado para poder discutir. Y eso me parece que es un aspecto que uno tiene que aprender a vencer e ir superando, en el sentido que uno pues no está solo, sino saber que hay otras personas, hay una comunidad, hay otros autores, hay otros profesionales que seguramente están
encaminados en ese mismo sentido. Entonces hay que buscar comunidad, hay que buscar expertos que sean afines a lo que uno quiere, a donde uno quiere llegar. Y algo que le muestro a uno es que las personas, entre más conocimiento tienen, se vuelven mucho más sencillas y es mucho más fácil hablar e interactuar a veces con expertos que con personas que no son tan expertas. Aquí un poco la parte administrativa a veces nos lleva a un distanciamiento en ese sentido. Entonces, muy importante pertenecer a una comunidad, hacer parte, y uno se va dando cuenta cómo estas personas también, pues, digamos, tienen unas necesidades y que uno puede compartir y armar unos proyectos que son interesantes, unos proyectos que nos pueden llevar, a veces no es de enfrentarse de manera individual al mundo, sino es de lograr, digamos, rodearse de aquellas personas que de alguna manera, si bien no tienen digamos, la verdad absoluta, sí son unos referentes muy importantes para lograr unos resultados. Ese es así muy espontáneamente mi contribución. Gracias, Gilberto. Albeiro, tú has tenido un recorrido muy interesante, ¿cierto? Así como Rubí, tú también has sido hijo de la educación a distancia y has conseguido cosas muy interesantes en el sector gubernamental y en el sector industria, ¿cierto? Cuando uno ve los procesos de formación posgradual desde la academia, desde la investigación, uno tiene un panorama, ¿no? Sin embargo, cuando se ven estos procesos de formación desde la industria, pues lo que se espera de un profesional puede llegar a diferir mucho de lo que se espera de un magíster en la academia. Albeiro, ¿tú qué le recomendarías a nuestros nuevos estudiantes en el contexto industrial? Aquellos que están pensando en la industria y en el emprendimiento como destino. Que muchas gracias por esa pregunta tan interesante. Rui, sí, la verdad es que incluso, digamos, yo soy digamos, un ser como fuera de lo normal en el aspecto, llamémoslo así, académico, porque primero toda mi formación fue por ciclo propedéuticos, toda. Es decir, yo lo primero que fui en la vida fui técnico en sistemas. Ahí fue donde aprendí a programar, inclusive como técnico. Luego tecnólogo, luego profesional, luego me especialicé, luego igual que el profesor Ronald, hice un diploma de estudios avanzados en los temas de calidad de software que me encantaba, pero muy pensando en la industria. Es más, yo cuando eso estaba sacando adelante mi primera empresa, que la fundamos en el año 2016, precisamente, perdón, 2006, cumplimos 15 años, la segunda fue en el 2019, y mira, Ruby, que ese diploma de estudios avanzados, que es como parecido a la maestría, lo quise hacer en calidad de software, porque siempre me ha gustado mucho ese tema de la calidad de software, y paralelamente empujaba también a mi empresa a que obtuviera los primeros modelos de calidad. Por ejemplo, el primer modelo que obtuvimos era un modelo europeo que se llama IT Mark, que era del anterior eh, Instituto Europeo de Software, que ahorita es Tecnalia, precisamente. Y mira que desde lo académico, en ese aporte empresarial fue muy importante. Imagínate que gracias a ese modelo de calidad que, digamos, yo como magíster pude aplicar en mi empresa, cuando eso obtuvimos el primer negocio internacional en un pueblito que se llama Legazpi, en el País Vasco, en España. Entonces, me ha gustado mucho, digamos, esa parte desde lo académico, como cómo impacta efectivamente una organización, ¿cierto? Incluso mi doctorado yo pensé hacerlo de esa manera. Yo tuve una inmensa suerte y una gran bendición, y fue que casualmente, por pura casualidad,
mi tesis doctoral se volvió una política pública del gobierno. Entonces tuve la oportunidad de ser asesor en concepto del mejor ministro TIC que hemos tenido, que fue el ministro Diego Molano Vega, con el que empezó toda esa transformación digital. Y mi tesis doctoral se volvió la política pública con la cual hoy se sigue fortaleciendo toda la industria TI del país, toda la industria de software. Incluso eso que tuve de talento digital, todo ese tema de talento digital, que Misión TIC 2022 viene de esa política pública. Te quiero mostrar ese panorama porque también es muy interesante que además con la disciplina, con el rigor, con el tema académico tan importante, pero con los ojos puestos en la realidad empresarial y de creación de empresa y de aporte social, se pueden obtener unos inmensos resultados. Mira, la industria de nuestro país no investiga. ¿Qué horas? Los empresarios están tratando de cubrir su sobregiro, su día a día, y no se imaginan ustedes, y especialmente Ruby, la necesidad tan importante de que alguien al interior de las organizaciones, pues por lo menos nos ayude a conectar esa realidad que hoy está más en la industria, que es perdón, en la academia, que es la investigación, pero realmente en esa secuencia podemos dar valor agregado de muchísima calidad. Nuestra industria no investiga, por supuesto, hablo de la industria TI porque pues la conozco, pues por supuesto, muy bien en todo el país y uno ve que no investiga. Y algunos proyectos de investigación que son aplicados a la industria, hoy son las grandes, digamos, los grandes potenciales empresariales. Porque, repito, un emprendimiento, por ejemplo, que salga desde la investigación, es un emprendimiento sostenible, es un emprendimiento que seguramente va a dar un valor agregado que va mucho más allá de tener una idea de negocio, pues que sea una innovación, digamos, en cuanto a mercado, pero sí puede ser desde la investigación, esa sería una necesidad urgente para el sector empresarial. Entonces, mi motivación siempre ha sido esa, mi motivación siempre ha estado tratar de estar en los dos mundos, en el mundo real, en el mundo empresarial, industrial y en el mundo de la academia, que tanto me gusta, me encanta ser profesor. Y si se logran complementar esas dos realidades, Rubí y demás compañeros de la maestría, es algo importantísimo. Y desde el emprendimiento TI, pues por supuesto ahí hay una motivación bastante grande porque hay mucha necesidad, mucho potencial. Colombia es un país donde se puede emprender, lo digo como experiencia. Mis dos empresas, yo he obtenido recursos del gobierno, muy importantes recursos, en los cuales no me ha tocado devolver un peso, solamente eh, trabajando un buen plan de negocio, usted puede obtener un capital semilla y si usted cumple a lo que se compromete, a usted no toca pagar ni un solo peso. Entonces, efectivamente, Colombia ha tenido recursos, tiene recursos y tendrá muchísimos recursos para el emprendimiento. Entonces, hay una motivación muy especial en ese sentido. Muchas gracias, Albeiro. Bueno, hemos visto dos caras de una misma moneda, pero que en este caso va a tener tres caras, ¿no? Entonces no deberíamos estar hablando de una moneda, sino de una especie de dado, ¿no? Vimos las maestrías desde la perspectiva de investigación. Vimos el estudiar una maestría desde los negocios. Profesor Mauricio, tú eres licenciado, ¿cierto? Tú hiciste tu proceso de formación posgradual en una maestría pensada en educación. ¿Tú qué le recomendarías a un profesor que inicie su proceso de formación posgradual a nivel de maestría en relación a qué esperar de ese proceso de formación, Mauricio? Bueno, precisamente diste en el clavo, que ese era el punto a tocar. Y es que aquí se ve un panorama diferente. Digamos que mi formación es hacia la parte de educación, de docencia exactamente. Y aquí se abre un panorama porque cuando yo tomo digamos, mi maestría y la tomo en España, la tomo pensando exactamente en ampliar ese potencial en la parte de educación. Y lo pienso hacia el lado de
ver lo que se denominaba en ese momento y es el auge hoy en día, que es el e-learning, la parte de learning y tecnologías educativas, que es las que estamos actualmente implementando. Y ve uno un panorama bastante amplio. Y como docente, digamos que una de las cosas que debe ser muy primordial para las personas que en algún momento piensan tomar la maestría como un campo de posibilidad laboral en la docencia, es que el reto es amplio, en el sentido en que cada día tengo que estarme capacitando más, cada día tengo que estar actualizándome más, cada día tengo que mirar otros panoramas y aprender a ser competente. Y hoy en día ya digamos que estamos mediados por lo que se llaman los resultados de aprendizaje, y es hacia donde le apunta hoy en día todos los programas. El reto es actualización, es dedicación. Creo que mis compañeros docentes lo han manifestado de una manera muy real. Hay sectores empresariales, hay sectores investigativos aquí, y cuando se escoge un camino hacia la parte de la docencia, se debe tomar ese espectro general, el cual va a permitir que el campo laboral se abra. Y es ahí donde tenemos que estar capacitados y tener esa posibilidad. Mire que muy seguramente, y creo que mis compañeros lo comparten, y creo que aquí muchos de los que están aquí eh, participando, como el doctor Albeiro, creo que, no sé si Ronald, que somos pares del Ministerio de Educación, estamos encontrando programas hacia la parte de ambientes digitales, ambientes de educación mediados por TIC, y son los registros que hoy en día están apuntando hacia las maestrías. Yo tengo que hacer una visita este jueves y viernes en ambientes digitales, y todo el mundo le quiere apuntar exactamente a ese punto, lo que es el e-learning y las tendencias que se mueven. Entonces, pues no, mi recomendación es dedicación, disciplina, lo decía mucho el doctor Gilberto, en esa parte de la importancia de ser disciplinado, del autoaprendizaje. Cuando se trabaja mucho en esta parte de ser docente virtual, la exigencia aparentemente no es tanta, pero es del doble. O sea, aquí dedicamos, y creo que todos los que estamos aquí, que estamos haciendo la labor docente, Ruby, sabemos que entramos muy seguramente sobre las 7, 7 y media de la mañana, y de ahí estamos trabajando hasta las 8, 9, 10 de la noche. Y ese es nuestro trabajo. Y el ser docente y ampliar esa posibilidad, Ruby, es que te va a esperar un ritmo de trabajo muy similar, dadas las condiciones en las cuales actualmente estamos laborando y que no sabemos cuándo llegue a pasar, porque esto así nomás en pandemia aparentemente y se ve, esto va para largo. Gracias, doctor Darío. Gracias, profesor Mauricio. Son múltiples las facetas que puede llegar a tener un programa de formación posgradual, ¿no? Como lo hemos visto. Acá pues tenemos 5 historias de vida en relación a cómo abordamos nuestros procesos de formación. Rui, no sé si tú de pronto nos quieres contar qué expectativas tienes del proceso de formación posgradual, de realizar la maestría. ¿Qué esperas de ese proceso, Rui? Bueno, creo que Rui no está con nosotros en este momento. Eh, Son muchas las expectativas que puedo llegar a tener como estudiante, ¿no? Rui. Sí, qué pena. Yo tengo muchísimas expectativas con la maestría, ¿cierto? A mí me gusta mucho el tema de tecnologías de información, por eso pues estudié ingeniería de sistemas, y todo lo que he hecho va como por esa línea, ¿cierto? Pero como les decía anteriormente, pues el ser docente me parece algo muy bonito, me parece que enseñarle a otras personas es algo pues que no tiene como precio. Y siempre, desde hace varios años, he tenido como el sueño de poder ser docente. Y creo que para ser docente, pues uno todos los días tiene que capacitarse más para poder enseñarle a otros. Entonces, digamos que eso fue lo que me llevó a quererme matricular en la maestría, y por eso es que espero pues dar lo mejor de mí para poder ser muy buena estudiante, terminar la maestría y
en unos años poder ser docente. Gracias a todos por sus buenos aportes. Excelente, Ruby. No, esperamos también nosotros cumplir con esas expectativas que no solo tú, sino todos los estudiantes que ingresan al programa tienen en sus procesos de formación posgradual. Continuemos otro poquito con ese proceso de entender qué es un título de maestría, ¿cierto? Pues, por supuesto que es una cualificación académica. Es un título que se suele dar principalmente a profesionales que tienen cierto nivel de formación y cierta experiencia, ¿cierto? Lo más común que nosotros encontramos principalmente en universidades tradicionales es que existen ciertos criterios de selección para un estudiante de maestría. Es decir, si no se cumplen con ciertos años de experiencia en el área de trabajo, si no se cumple con cierta experiencia en investigación, si no se cumple con ciertas cualificaciones académicas y con cierto nivel de formación en un segundo idioma, pues no voy a poder acceder a un programa de formación posgradual y mucho menos a un programa de formación de maestría. De allí que se hable de que una maestría es una cualificación académica de alto nivel de experiencia en un campo de estudio o área práctica, porque lo que se busca básicamente es tratar de certificar que una persona que ya de por sí tiene ciertas competencias específicas y cierta experiencia en su ramo, cumple con otros elementos. Y es lo que tiene que ver con el conocimiento avanzado. El conocimiento avanzado en ciertos cuerpos de conocimiento teórico, ciertas habilidades técnicas y ciertas habilidades profesionales que pues están asociadas al aprendizaje, a la investigación y a los procesos de formación independiente que pueden llegar a tener los estudiantes. Y acá en este punto me gustaría detenerme un momento y precisamente en esas capacidades de formación independiente. La Universidad Nacional y Abierta y a Distancia tiene un modelo pedagógico muy particular, ¿cierto? En todas las universidades se habla de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, en la UNAD hablamos del proceso de aprendizaje. Nosotros como profesores al interior de la universidad no enseñamos necesariamente. Somos un pilar de soporte para los estudiantes para su proceso de aprendizaje. Hace un momento hablábamos de que un estudiante posgradual tiene que tener ciertas habilidades para aprender solo. Acá tenemos personas que se han formado desde diferentes contextos, en donde el profesor es un pilar importante en el proceso de enseñanza. Sin embargo, algunos de los elementos que nos quedan a todos en nuestros procesos de formación es que en una maestría no nos enseñan tanto, sino que nosotros aprendemos mucho y aprendemos a aprender y a aprender a solucionar problemas. Entonces, quisiera empezar en esta ocasión por el profesor Albeiro. Albeiro, en tu proceso de formación posgradual, doctorado y maestría, casi ya nos podemos ampliar un poquito más. ¿Cuál fue ese rol que tú como individuo tuviste que asumir en el aprendizaje en comparación al rol del profesor de posgrado? ¿Qué tanto era tu responsabilidad en aprender en comparación a lo que te enseñaban? Digamos, es una relación, pues, donde básicamente tú eres quien decide si va a ser bueno o si vas a ser bueno o no vas a ser bueno, ¿cierto? Incluso desde el pregrado. A mí el pregrado, por ejemplo, la parte de la ingeniería, en aquel entonces, pues hace mucho tiempo, pues yo tuve que hacerlo a distancia porque no tenía en ese momento
en Manizales, que yo soy de Manizales, no había una universidad que le permitiera a una persona que trabajaba, como era mi caso, poderse formar en lo que quería, que era ingeniería de sistemas. Eso no existía, ¿cierto? No había forma de hacerlo. La que me dio la oportunidad fue la vecina ciudad de Pereira, donde había un programa donde nosotros íbamos todos los sábados y a veces los domingos presencialmente, pero todas las noches sagradas, todas las noches, digamos, estudiábamos en sitio. Ya, digamos, con esa disciplina, por eso quise devolverme el profesor Darío hasta allá, porque esa disciplina para mí fue la clave de poder tener, digamos, muy buen desempeño tanto en el DEA como en la tesis doctoral, porque siempre he tenido como la fortuna también de terminar, o sea, no esperar en el tiempo hasta que termino la parte de formación y luego presentar mis proyectos, sino que los terminaba inmediatamente. Esa disciplina que formé o que me formó desde el pregrado, pues me hizo entender desde el principio que todo estaba básicamente en mí. Tenía un tutor al que agradezco mucho, al que quiero mucho, un tutor pues de mucho renombre, además el profesor Luis Joyanes Aguilar. Yo creo que todos aprendimos a programar con el profesor Luis. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas, porque tener un tutor de ese calibre, pues significa que tú tienes que hacer absolutamente todo el esfuerzo, todo, todo. Cada reunión con ese tutor, pues cada vez que lo podía encontrar en las Américas, como él decía, me tocaba viajar donde estuviera para hacer alguna revisión, pues él simplemente revisaba y eso, pero todo el esfuerzo recaía básicamente en mí. Entonces, ahí es donde le tomé mucho cariño y mucho aprecio a este modelo educativo en el cual creo tanto, porque en últimas fue el que me forjó a mí como persona y como profesional para entender dinámicas muy diferentes donde en mucha parte pues tratan de hacerlo a uno todo como muy mascadito. No, yo creo que el verdadero valor de este modelo de formación es en que tú eres quien define quién vas a ser en tu parte profesional. Yo he tenido la oportunidad de contratar muchas personas de diferentes universidades, de diferentes modelos. Sé que la universidad ayuda muchísimo, claro, uno contar con personas de universidades de renombre, es importante, la universidad ayuda, pero el que decide si va a ser excelente y buen profesional es el estudiante. Y en este modelo educativo, pues ese estudiante que está en la mitad, y está justo en la mitad porque tiene una cantidad de elementos que lo rodean para ayudarle en su propósito. Pero lo que es claro es que el propósito lo define es él, y él es el que decide si va a ser bueno o malo. Entonces, ahí hay una buena experiencia que compartir Ruby y demás compañeros. Muchas gracias, profesor Albeiro. Gilberto, tú has vivido en los dos mundos. La educación netamente presencial, en donde tú eres un estudiante full time, ¿cierto? Muchas veces el estudiante de maestría y el estudiante de doctorado es una persona que no hace nada más, aparte de estudiar su maestría o estudiar su doctorado, y dedicarse al 100% de su tiempo a ello. Pero también has estado con los otros, creo que ya durante un poco más de 2 años, ¿verdad, Gilberto? Eh, ¿Cuál crees tú que es la mejor recomendación que le pudiésemos dar nosotros a nuestros estudiantes de posgrado para afrontar el reto de abordar el proceso de formación en un entorno virtual y a distancia? Bueno, interesante la pregunta. A ver, yo pienso que, por ejemplo, el reto en la formación virtual estaba más al inicio. O sea, formar un profesional virtual desde ceros es una tarea titánica. Es complejo. Ahí es donde cuesta muchísimo, y es donde veo que muchas personas pues terminan cediendo
haciéndose a un lado porque no terminan el proceso. Precisamente por esa necesidad de estar en una comunidad. Parece que lo virtual es bien interesante, es un reto muy grande, pero la comunidad es esencial. Lo que decía hace un momento de no sentirse solo, sino de estar acompañado, de saber que tiene sentido lo que se está de alguna manera desarrollando. Ya en términos de posgrado, considero que el panorama incluso podría cambiar, porque como lo decía Albeiro, quien toma la decisión es usted. La universidad no es la que toma la decisión por usted, ni es el profesor. Entonces, ya en un nivel de posgrado, pues se asume que ya está el profesional, que ya ha desarrollado unas habilidades, tiene una autonomía y claramente se puede trazar un objetivo que debe lograr. Y quizás eso es lo que nos diferencia un poco en la formación netamente profesional de lo que puede ser la formación a nivel de una maestría o un doctorado. Porque el estudiante ya sabe lo que quiere, no debe entrar a una maestría entendiendo y un poco teniendo ese horizonte, ese camino que va a recorrer. ¿Sí? Y va a ser mucho más fácil planear, ¿no? A nivel del posgrado. Pienso que en un contexto virtual hay más autonomía, porque uno tiene mayor campo de acción, uno puede orientarse, irse por el camino que uno desea. A veces en lo presencial, a nivel de maestría, se presenta una dificultad y es que uno termina haciendo lo que dice el asesor o el director o el referente. Entonces uno tiene que aprender. Entonces, si yo estoy con Joyanes, me toca indiscutiblemente programar o programar. Ahí no hay otra alternativa por la cual se pueda uno orientar. En un contexto virtual está todo el mundo de posibilidades. Esa es, me parece, la gran ventaja. Cuando uno está en el presencial, está uno muy ligado a ese tutor o a quien básicamente lo está acompañando. Entonces, me parece que hay que combinarlos. O sea, es lo ideal. Hacer mi formación profesional muy seguramente, al principio con mucho acompañamiento, ir desarrollando habilidades, sobre todo de autonomía, y en un posgrado lanzarse, ¿no? En un posgrado yo pienso que ahí sí tenemos todas las posibilidades, porque a veces lo que uno necesita, pues, está en las bases de datos, está en los autores, y eso lo puede uno explorar. Incluso puede disponer de más tiempo, muy seguramente, a nivel virtual. A nivel presencial, pues uno está ceñido a cumplir con unas reglas, hay que cumplir con un número de créditos, hay que cumplir con unos elementos de formación que a veces se vuelven unos distractores. Y insisto, en la maestría, independiente si es una maestría de profundización o es una maestría de investigación, lo esencial no son las clases, sino lo esencial es ese resultado que debo tener muy claro al comienzo. O sea, yo no debería irme a una maestría sin tener claro qué es lo que quiero hacer, qué es lo que espero lograr, porque así sea de profundización, es un conocimiento muy especializado que me va a volver experto en resolver o aplicar en ciertas problemáticas que existen en el campo. Si es una maestría en investigación, pues seguramente un campo de interés sobre el cual voy a construir o voy a reflexionar acerca de ese conocimiento que se tiene en esa disciplina. Entonces, esa es mi postura personal. Gracias, Gilberto. Gilberto mencionó algo muy importante, porque se habla de flexibilidad, ¿no? Sin embargo, cuando uno va y ve la malla curricular del programa, uno ve que existen solo ciertas materias, ¿cierto? Uno diría, pero bueno, ¿y acá en dónde está la flexibilidad? Quizás está en los selectivos o quizás está en algo que Gilberto mencionó, el proyecto de opción de grado. Recordé yo precisamente hace un momento una encuesta que generó la revista Nature hace año y medio, en la cual mencionaron que en el proceso de formación posgradual hay un elemento vital y es el asesor del proyecto de grado. Y que dependiendo de ese buen asesoramiento, de ese proyecto de grado,
existe una correlación directa en el desempeño de ese profesional en un contexto laboral. Hablemos del contexto laboral en términos de educación, o hablemos del contexto laboral en términos de investigación, o el contexto laboral en términos industriales. Ronald, ¿tú qué le recomendarías a nuestros estudiantes en relación a su proyecto de opción de grado y en relación a cómo debería ser un buen asesor de proyecto para que ese proceso de formación se dé, como lo menciona Gilberto, desde una perspectiva más abierta y que genere muchísimo más valor desde la virtualidad? Bueno, digamos que con respecto a los proyectos de grado, pues les sugiero empaparse muy bien de las investigaciones que están haciendo cada uno de los docentes que estamos en el acervo de profesores e investigadores de la maestría, que seleccionen también el tema que más los apasione. Digamos que eso es muy importante. A veces uno se deja llevar por cualquier tema y después se da cuenta que evidentemente hay que dedicarle muchas horas, ¿no? Y si estás intentando dedicarle muchas horas a lo que no te gusta, pues se va a volver un karma. Lo ideal es que realmente te enamores del tema, te apasiones del tema y que obviamente el tutor también te colabore. ¿Cuándo le colabora uno a un estudiante? Pues cuando se le ve también el interés, ¿no? Yo tengo, digamos que los dos extremos, unos estudiantes que te están constantemente retando y preguntándote cosas y están como encima tuyo, que esos son los ideales. Y están los otros que aparecen cada 6 meses, cada 8 meses, y uno dice, bueno, vamos por partes. Yo que te estaba asesorando, ¿cuál era el tema? ¿De dónde saliste? ¿Dónde vas? Porque es que me pierdo. Entonces, no hay que estar en ese extremo de desaparecerse tanto tiempo. Normalmente, a nosotros los investigadores nos conviene que ustedes, digamos, sean juiciosos porque también eso eh, nos permite ahondar en nuestros temas de interés, ¿no? Entonces lo ideal es que ustedes en su rol de estudiantes le impregnen todo ese dinamismo. Nosotros, como les decimos, estamos ávidos de encontrar esos estudiantes que realmente le quieren meter la ficha, que quieren ir un poquito más allá, y eso es lo que les permite, evidentemente, marcar la diferencia, ¿no? Y esto no aplica solamente para investigación, sino para cualquier asignatura de las que estamos hablando. Retomo lo que decía, por ejemplo, el profesor Gilberto. En pregrado normalmente uno les hace un acompañamiento como muy de la mano. Digamos que en términos de habilidades blandas, eso se llama el liderazgo situacional. Entonces, cuando son demasiado pequeños, pues uno los lleva como de la mano. Después uno les hace una pequeña mentoría y ya finalmente les hace un coaching, ya les hace preguntas retadoras que ustedes mismos tienen que empezar a solucionar. Y la idea de este nivel es que ustedes también aprendan a aprender, ¿no? Que tengan todas las herramientas a la mano. Evidentemente nosotros siempre estamos ahí para colaborarles, pero la idea es que no quede como supeditado solamente a lo que les dice el profesor en una web conferencia, sino que realmente eh, se lean las guías e investiguen. Y si necesitan más pista, pues con mucho gusto nosotros les proporcionamos más referencias. Y lo otro, pues obviamente también es dedicarle el tiempo suficiente a desarrollar estas actividades, porque a veces digamos que como buenos colombianos y buenos latinos esperamos hasta faltando 2 días para ver qué toca hacer y evidentemente combinar esto y el trabajo, pues es algo titánico y nosotros también lo comprendemos. Entonces lo ideal es como jugar ahí con la ruta crítica y tener un cronograma muy bien establecido para poder cumplir tanto con las asignaturas normales como por los entregables que deben hacer en proyecto de grado. Entonces realmente es un ejercicio de doble vía. Los docentes normalmente, o por lo menos en mi caso, me entregan los avances de trabajo de grado y créeme que no duran 3, 4 días sin que ya les dé la retroalimentación. Y si me lo vuelven a enviar en una semana, pues fabuloso. Así el ritmo pues se avanza rapidísimo. El problema, como les decía al principio, es cuando se desaparecen 3, 4 meses, 6 meses y uno otra vez como que arranca desde cero. Y ustedes también volver a retomar eso les cuesta muchísimo. Entonces la idea es eh, no perder el impulso y nada, seleccionar un tema que les apasione. Gracias. Bueno, Ronald acabó de mencionar un tema importantísimo, la gestión del tiempo en un programa de posgrado.
el tiempo promedio que le toma a un estudiante de doctorado terminar su tesis doctoral son 7 años. El tiempo promedio que le toma a un estudiante de posgrado de maestría terminar su maestría es alrededor de 3 años. Pero por supuesto, eso tiene mucho que ver con la gestión del tiempo. Que ese sea el tiempo promedio no quiere decir que ese es el tiempo que se van a tomar todos, ¿no? Esa gestión del tiempo, y más en este entorno virtual en donde nuestros estudiantes son personas que están trabajando y que están entre dos mundos, entre su proceso de formación y sus actividades laborales, a diferencia de lo que hablábamos hace un momento con el profesor Gilberto, cuyo trabajo de un estudiante de posgrado en una universidad tradicional es estudiar y terminar su proyecto de opción de grado de diversos cursos. Y esos son los estándares de tiempo, ¿no? De alguien que se dedica todo el tiempo a estudiar. Acá estamos hablando de personas que acompasan sus actividades laborales con su proceso de formación. Profesor Mauricio, para cerrar esta charla, ¿tú qué recomendación le darías a nuestros estudiantes para una adecuada gestión del tiempo? Para que el tiempo no vaya a ser el enemigo en el proceso de formación y en el proceso de desarrollo de su proyecto de opción de grado. Aquí hay que tener en cuenta varios factores, doctor Darío, y es que a veces cuando uno asume el tiempo de la virtualidad, piensa de que yo lo hago en 3 minutos, me queda tiempo más tarde. Esas situaciones que son como las que nos alteran los cronogramas. Yo pienso que en la parte virtual uno tiene que programar tiempos y tiene que organizar esos tiempos y de acuerdo a esos tiempos planificar las cosas. Mire que ya mis compañeros lo han dicho, frente al compromiso que se debe tener, al ir un poco más allá y a la organización de las actividades. Porque a veces uno piensa que la virtualidad es algo sencillo, que es algo que no tiene, o sea, no, pues como es virtual, pues yo lo hago en cualquier momento, pero resulta que si uno no es disciplinado con el tiempo, definitivamente los tiempos, aunque suene redundante, no van a alcanzar. Hay que ser organizado con los tiempos, por lo menos la maestría tiene, cuando uno mira la agenda, que es algo que es muy particular aquí en la UNAD, la agenda le da a usted toda la posibilidad para saber cuándo se acaba, cuándo empieza una actividad, cuándo termina la actividad, cuándo, en qué tiempo va a recibir usted la retroalimentación del tutor, es porque es algo que está organizado y eso es lo que necesita un estudiante, organizar su tiempo. Es decir, si yo inicio mi planificación de actividad apenas inicia la actividad, o sea, con tiempo suficiente, tenga la plena seguridad que voy a cumplir con la expectativa y voy a llegar a feliz término con la actividad, acompañándome del tutor, acompañándome del foro, acompañándome de los demás compañeros. Pero llega el momento de que aquella persona que dice, no, yo lo hago mañana y va a dejar pasando el tiempo y cuando llega la actividad se da cuenta que le faltan 3, 4 días y empieza a correr. Entonces ya el tutor no me quiso atender, mis compañeros ya no me incluyeron dentro del grupo y empieza uno a verse lleno de actividades y que no pude con el estudio. Entonces, es compromiso, responsabilidad, es organizar los tiempos. Más que todo es organizar el tiempo precisamente para estudiar, para poder capacitarse. Esa es mi recomendación. Gracias, Mauricio. Bueno, Ruby y demás estudiantes y profesores, por supuesto, porque esto es un trabajo mancomunado, ¿no? Darles la bienvenida a su programa de formación posgradual, a su programa de maestría. Es un reto, no es un tema sencillo para ustedes, especialmente profesionales que se encuentran laborando y que quieren continuar con sus procesos de formación. Es más complejo que para un estudiante tradicional que dedica el 100% a su proceso de formación. Es un proyecto de vida sumamente loable, pero como lo decían mis estimados colegas, implica mucha responsabilidad, pero no solo responsabilidad de parte de los estudiantes, sino también es una responsabilidad nuestra, como programa de formación, como universidad. La UNAD abre muchas puertas, ¿no? Como lo mencionaba hace un momento.
La mayoría de programas de maestría hacen un filtro muy fuerte de cuáles van a ser sus estudiantes, para que esos estudiantes pues tengan unos desempeños muy buenos. La UNAD abre las puertas a cualquier persona que esté interesada en realizar su proceso de formación. Y tremenda responsabilidad tenemos, estimados colegas y estimados estudiantes, porque la responsabilidad del aprendizaje está en ustedes, de ser profesionales de calidad que aporten al país y que aporten a la sociedad. Entonces, nada, darles la bienvenida a este proceso de formación, ratificar el compromiso que como universidad y que como programa de formación tenemos para generar estos proyectos de vida relacionados a la gestión de tecnología, para que se lleven a cabo de la mejor manera posible. Y el compromiso que tenemos también desde el programa para acompañarles a ustedes en ese proceso de formación. Recordarles que cualquier inquietud que tengan, se pueden remitir a cualquiera de nosotros. En la carta de bienvenida está allí los correos de los diferentes profesores que los van a estar acompañando, de la dirección del programa, de nuestro representante de estudiantes, y por supuesto, ¿no? Cualquier duda que tengan, acá estamos para acompañarles. Agradecerle también a Albeiro, a Gilberto, a Ronald y a Mauricio, que me acompañaran hoy en este día de inducción, un poco atípico, pero muy valioso. Creo que fue un ejercicio muy interesante. Y a ti, Ruby, por tu presencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, y van a tener cada uno de ustedes una grabación del encuentro del día de hoy. Y bienvenidos nuevamente a la Maestría en Gestión de Tecnologías de Información. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Feliz noche a todos. Un abrazo. Feliz noche y Feliz muchas noche para gracias. todos. Gracias. Feliz noche. Hasta Gracias luego. por su atención. Chao.